NIA 800, consideraciones especiales, auditorías de estados financieros preparados de conformidad con un marco de información con fines específicos. A lo largo de las exposiciones vimos una serie de NIA, específicamente la norma refiere al intervalo entre la NIA 100 y la NIA 700, las cuales se aplican a la hora de realizar un proceso de auditoría a los estados financieros. Dicho esto, la presente NIA trata de las consideraciones especiales para la aplicación de todas estas normas expuestas a una auditoría de estados financieros, pero a diferencia de lo que vimos a lo largo de las clases, estos estados financieros están preparados de conformidad con un marco de información con fines específicos. Para aclarar un poco más de qué trata la norma, se debe tener presente que los estados financieros pueden estar preparados de conformidad con un marco de información financiera diseñado para satisfacer básicamente dos grupos. El primer grupo, para satisfacer las necesidades comunes de información financiera de un amplio espectro de usuarios, es decir, lo que generalmente conocemos como estados financieros con fines generales. Estos son aquellos que se preparan al cierre de un periodo para ser reconocidos por usuarios indeterminados con el ánimo principal de satisfacer el interés común del público. Y el segundo grupo se refiere a las necesidades de información financiera de unos usuarios específicos, es decir, estados financieros con fines específicos, los cuales se caracterizan por tener una circulación limitada y por brindar información más detallada para algunas partidas u operaciones. De ahí infiere que los estados financieros de propósito especial se preparan para atender necesidades específicas de determinados usuarios de la información contable. Algunos ejemplos de este tipo de estados financieros es los estados financieros de periodos intermedios que son utilizados para satisfacer solicitudes de autoridades que ejercen ya sea inspección, control o necesidades de los administradores del ente económico. También se tienen los estados de costos, los estados de inventarios, los estados financieros extraordinarios que se requieren, digamos, para tomar alguna decisión especial. Cuando nosotros estamos hablando de la presentación y preparación de estados financieros con fines específicos, algunas empresas requieren una revisión profesional. ¿Esto para qué? Para garantizar que efectivamente se está cumpliendo el marco normativo correspondiente, además de que esta información sirve como base para la gestión interna de la entidad y, por supuesto, como objetivo fundamental de la NIA, servir de garantía ante las entidades que lo solicitan. Antes de que un auditor o una firma decida aceptar un encargo de un proceso de auditoría, debe evaluar dos criterios. El primero es el alcance del proceso de auditoría y segundo, la posibilidad de desarrollar el proceso en el cumplimiento de los principios fundamentales que se indican en la NIA. Estos criterios son fundamentales en la medida que son la base para el proceso de planificación en el cual el profesional contable debe definir los procedimientos que se van a ejecutar. Cabe resaltar que a la hora de desarrollar un proceso de auditoría sobre esta forma de estados financieros en concordancia con la NIA que estamos viendo, la NIA 800, se va a evaluar una serie de criterios adicionales teniendo en cuenta las características de los estados financieros. Entonces, entre estos criterios, el auditor debe establecer primero, el propósito concreto bajo el cual han sido preparados y revelados los estados financieros. Segundo, los usuarios a quienes se destina la información preparada. Y tercero, las medidas tomadas por la dirección o por la gerencia para determinar que el marco de información financiera aplicable es aceptable en dichas circunstancias. Entonces, dependiendo de estos ítems, asimismo, será todo el procedimiento de auditoría, puesto que, por supuesto, con fines específicos. Entonces, dependiendo de estas características, asimismo va a ser el informe y va a ser la planificación. Entonces, ya tocando el tema de la planificación de la auditoría, el profesional contable debe identificar el marco regulatorio bajo el cual se va a preparar y se va a revelar la información que está siendo revisada. Sumado a ello, debe definir el marco regulatorio bajo el cual se van a ejercer las funciones de auditoría, es decir, definir la aplicación de las NIA al proceso de auditoría que se está realizando. Para el caso de la revisión de estados financieros con propósitos específicos, se debe evaluar la selección y aplicación de qué políticas contables y qué políticas financieras han regido la preparación y revelación de dicha información. Posterior a esto, la norma nos presenta una serie de definiciones. La primera definición son los estados financieros con fines específicos, que hace referencia a estados financieros preparados de conformidad con un marco de información con fines específicos.
Y el marco de información con fines específicos es un marco de información financiera diseñado para satisfacer las necesidades de información financiera de usuarios específicos. El marco de información financiera puede ser un marco fiel o un marco de cumplimiento. Un ejemplo de marco de información con fines específicos es la contabilización con criterios fiscales para un conjunto de estados financieros que acompañan a una declaración de impuestos de la entidad. Otro ejemplo es la contabilización con criterio de caja de la información sobre flujos de efectivo que tenga que preparar una entidad para sus acreedores. Luego tenemos los requerimientos, que son todas aquellas consideraciones para la aceptación del encargo. Vamos a iniciar con la aceptabilidad del marco de información financiera. Cuando se hace referencia a estados financieros con fines específicos, algo importante, primordial que debemos considerar es cuál es la información financiera que necesitan los usuarios a quienes se destina el informe de auditoría. Esto es un factor clave porque de ahí será la base para determinar la aceptabilidad del marco de información financiera que se va a aplicar en la preparación de los estados financieros. Entonces, el auditor, según esto, deberá tener conocimiento de: primero, la finalidad para la cual se han preparado los estados financieros. Segundo, los usuarios a quienes se destina el informe. Y tercero, las medidas tomadas por la dirección para determinar que el marco de información financiera aplicable es acorde a las circunstancias. Además de eso, la norma brinda una serie de pautas. La primera hace referencia en cuanto al marco de información financiera aplicable, puede abarcar las normas emitidas por un organismo autorizado reconocido y, pues, por supuesto, se considerarán aceptables. Además, pues, al ser estados financieros específicos, los usuarios a quienes se va a destinar el informe tienen una serie de requerimientos, con que exigen una serie de cosas, una serie de pautas para el desarrollo del proceso de auditoría. Entonces, el auditor deberá tener en cuenta tanto las normas emitidas por este organismo autorizado como todos los requerimientos que tengan los interesados en el proceso de auditoría. Otro ítem que brinda la norma es que el auditor debe determinar si existen conflictos entre las normas de información financiera y los requerimientos adicionales de los usuarios a quienes se destina el informe, y debe prescribir las medidas que debe tomar el auditor en el caso de que existan dichos conflictos. La otra pauta que brinda la norma es que el marco de información aplicable puede abarcar las disposiciones sobre información financiera de un contrato, es decir, del contrato que se realiza entre el auditor o la firma y los usuarios a quienes se destina el informe. Entonces, al estar ahí todos los requerimientos, pues se debe tener en cuenta este contrato y todas las disposiciones que contiene. Posterior a esto, tenemos las consideraciones para la planificación y realización de la auditoría. Entonces, con base en la NIA 200, se requiere que el auditor cumpla primero todos aquellos requerimientos de ética, incluida la independencia en relación con los encargos de auditoría de estados financieros, también todas las NIAs aplicables a la auditoría, y también exige que el auditor cumpla con cada uno de los requerimientos de una NIA. Cabe resaltar que al ser estados financieros con fines específicos, en algunas circunstancias de la auditoría puede que no sea aplicable, digamos, toda la norma, todo el contenido de la norma, o un determinado requerimiento no sea aplicable porque incluya una condición y esa condición puede que no ocurra con estos estados financieros de fines específicos. Entonces, en estas circunstancias excepcionales, el auditor puede considerar necesario no cumplir ese requerimiento aplicable de esta NIA mediante la aplicación de procedimientos de auditoría alternativos, pero siempre y cuando se siga en la línea de alcanzar el objetivo de dicho requerimiento. En este caso, la aplicación de algunos de los requerimientos de la NIA en una auditoría de estados financieros con fines específicos puede requerir una consideración especial por parte del auditor. Vamos a ver un ejemplo. Digamos que en la NIA 320, los juicios sobre las consideraciones que son materiales para los usuarios de los estados financieros se basan en la consideración de las necesidades comunes de información financiera de los usuarios en su conjunto. Esto a razón de que son estados financieros con propósito general. Sin embargo, si revisamos en el caso de la auditoría de estados financieros con fines específicos, estos juicios se basan en la consideración de las necesidades de información financiera de los usuarios a quienes, por supuesto, se va a destinar el informe. Como ya lo hemos visto en otras guías, se requiere que el auditor siempre obtenga conocimiento de todo lo que es la selección y la aplicación de políticas contables por parte de la entidad.
En el caso de unos estados financieros preparados en cumplimiento de las disposiciones de un contrato, el auditor tendrá que tener conocimiento de cualquier interpretación significativa del contrato que haya realizado la dirección para la preparación de dichos estados financieros. ¿Y cuándo podemos decir que una interpretación es significativa? Esto se da cuando se puede dar lugar a otra interpretación razonable y esto hubiese producido una diferencia material en la información presentada en los estados financieros. Luego tenemos todo lo que son las consideraciones relativas a la formación de la opinión y el informe. Entonces, los estados financieros con fines específicos pueden ser utilizados con propósitos distintos de aquellos a los que estaban destinados en un principio. Vamos a ver un ejemplo. Un regulador puede requerir que determinadas entidades hagan públicos los estados financieros con fines específicos. Esto, por ejemplo, para evitar malentendidos. Entonces, el auditor debe advertir a los usuarios del informe de auditoría de que los estados financieros han sido preparados de conformidad con un marco de información con fines específicos y que, en consecuencia, no pueden ser adecuados para otros fines. Además, el auditor puede considerar adecuado indicar que el informe de auditoría está destinado únicamente a unos usuarios específicos. Esto de que depende de todas las disposiciones, ya sean legales o reglamentarias, pues de cada jurisdicción, y esto se logra mediante la restricción a la distribución o a la utilización del informe de auditoría. Entonces, en ambos casos, en estas circunstancias, em, digamos que el informe debe incluir esto como en una especie de título indicando ya sea la restricción o ya sea indicando que estos estados financieros son de propósito específico. Para finalizar esta guía, pues tenemos un ejemplo. Este habla acerca del informe de auditoría sobre un conjunto completo de estados financieros preparados de conformidad con las disposiciones sobre información financiera de un contrato. Entonces, para ello se debe tener en cuenta primero una serie de circunstancias que incluyen lo siguiente. Entonces, que los estados financieros han sido preparados por la dirección de la entidad de conformidad con todas las disposiciones sobre información financiera de un contrato, es decir, un marco de información con fines específicos. Esto con el fin de cumplir con lo establecido en dicho contrato. Entonces, la dirección no puede elegir entre distintos marcos de información financiera, sino que debe sujetarse a lo que diga el contrato. Segundo, el marco de información financiera aplicable es un marco de cumplimiento. Tercero, los términos de encargo de auditoría reflejan la descripción de la responsabilidad de la dirección que recoge la NIA 210 en relación con los estados financieros. Y cuarto, se restringen la distribución y la utilización del informe de auditoría. El informe de auditoría independiente. Entonces se tiene el escenario correspondiente y luego dice, hemos auditado los estados financieros adjuntos de la sociedad ABC que comprenden el balance de situación financiera al 31 de diciembre de 2001. El estado de resultados, el estado de cambios en el patrimonio neto y los estados flujos de efectivo correspondientes al ejercicio terminado en dicha fecha, así como el resumen de las políticas contables significativas y otra información explicativa. Los estados financieros han sido preparados por la dirección de la sociedad ABC sobre la base de las disposiciones relativas a la información financiera de la sección Z del contrato de fecha 1 de enero de 2001 suscrito entre la sociedad ABC y la sociedad DEF del contrato. Luego tenemos la responsabilidad de la dirección que dice que en relación con los estados financieros, la dirección es responsable de la preparación de los estados financieros adjuntos de conformidad con las disposiciones sobre información financiera de la sección Z del contrato y el control interno que la dirección considere necesario para permitir la preparación de estados financieros libres de incorrección material debido a fraude o error. Tenemos las responsabilidades del auditor. Entonces dice que expresar una opinión sobre los estados financieros adjuntos basada en nuestra auditoría. Hemos llevado a cabo nuestra auditoría de conformidad con las normas internacionales de auditoría. Dichas normas exigen que cumplamos los requerimientos de ética, así como que planifiquemos y ejecutemos la auditoría con el fin de obtener una seguridad razonable sobre los estados financieros tan libres de incorrección material. Una auditoría conlleva la aplicación de procedimientos para obtener evidencia de auditoría sobre los importes y la información revelada en los estados financieros. Los procedimientos seleccionados dependen del juicio del auditor, incluida la valoración de los riesgos de incorrección material en los estados financieros debido a fraude o error. Al efectuar dichas valoraciones del riesgo, el auditor tiene en cuenta el control interno relevante para la preparación por parte de la entidad de los estados financieros con el fin de diseñar los procedimientos de auditoría que sean adecuados en función de las circunstancias y no con la finalidad de expresar una opinión sobre la eficacia del control interno de la entidad.
Luego se tiene la opinión que dice que, en nuestra opinión, los estados financieros de la sociedad ABC para el ejercicio terminado 31 de diciembre de 2001 han sido preparados en todos los aspectos materiales de conformidad con las disposiciones sobre información financiera de la sección Z del contrato. En cuanto a la base contable, la restricción a la distribución y la utilización, sin que ello tenga efecto sobre nuestra opinión, llamamos la atención sobre la nota X a los estados financieros, en la que se describe la base contable y los estados financieros han sido preparados para permitir a la sociedad ABC cumplir las disposiciones de información financiera del contrato anteriormente mencionado. En consecuencia, los estados financieros pueden no ser apropiados para otra finalidad, y nuestro informe se dirige únicamente a las sociedades ABC y DEF y no debe ser distribuido ni utilizado por partes distintas de las sociedades ABC y DEF. Luego se tiene la firma del auditor, la fecha del informe de auditoría y la dirección del auditor.